ahora. Bueno, comenzamos. El tema de lubricación. Lo primero que os he puesto aquí es para qué vale el sistema de lubricación, ¿vale? O la lubricación en general. Entonces, como podéis ver, la lubricación... A ver si terminamos. Lo principal que hace es reducir en todo lo posible el contacto directo entre los materiales en movimiento. ¿Qué es lo que pasa si un material y otro roza? Lo primero, que produce muchísima calor. Lo segundo, que produce muchísimo esfuerzo, hace que hay que hacer mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, usar un aceite que no es el adecuado va a hacer que el motor vaya peor y que rinda menos, ¿vale? Y también, por culpa de eso, pues claro, produce una pérdida de potencia, mayor desgaste y un mayor calentamiento, ¿vale? El aceite lo que hace realmente en el motor, en muchos de los elementos que lubrica, es meterse en el medio, entrar aquí dentro, ¿vale? Entrar ahí dentro y evitar que las paredes se toquen, ¿vale? De los materiales. Podemos distinguir tres tipos de rozamiento dentro de lo que es el motor. Un rozamiento fluido, que se llama aquel que las superficies están totalmente separadas por el aceite, ¿vale? En este caso serían los apoyos de muñequilla, cigüeñal, árbol de leva, todo eso que va engrasado a presión, que luego veremos, eso significa que es un engrase fluido. Semifluido es que sí que hay cierta fricción, por ejemplo en las levas cuando están girando, ¿vale? Cuando van girando, pues lo que hacen es rozar con el taqué. Entonces, al principio sí hay aceite, pero en cuanto empiezan a rozar, el aceite desaparece. Entonces sería la leva. Y un rozamiento seco, en ese caso ya sería que no hay engrase. Y si no hay engrase, entonces lo que tenemos es una avería. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Funciones. Las funciones del aceite. Pues mira, tiene que reducir el rozamiento, por supuesto. Así tenemos menos pérdidas mecánicas, ¿vale? Y tenemos más potencia dentro del motor. Otra función que tiene, además de engrasar, es refrigerar. ¿Vale? Lo que hace es sacar el calor del motor. Ya veremos los inyectores esos pequeñitos que vosotros habéis roto la mayoría o estaban rotos la mayoría en los motores que estamos desmontando, ¿os acordáis de ellos? Que apuntan hacia el pistón. Pues eso lo que hacen es mandar el aceite al pistón para enfriarlo. Otra cosa que hace, incrementa la estanqueidad entre segmento y cilindro. El poquito aceite que llega dentro de la cámara de combustión, ese poquito lo que hace es, y en las paredes del cilindro, pues aumentar la compresión. ¿Os acordáis en la prueba del motor de Ángel que hicimos? Para probar si luego si tenía más compresión, si era de segmento o de qué era, le echamos aceite y subió la compresión. Y luego al desmontar hemos visto que era verdad, que realmente lo que tenían malo eran los segmentos, porque tenían mucho desgaste. Amortigua y suaviza los esfuerzos a que están sometidos los cojinetes, claro, aunque sean rodamientos, cojinetes de bola, lo que sea, si llevas lubricación, van a tardar más en estropearse. Y luego también una cosa importante, limpia y transporta las películas procedentes del desgaste. ¿Vale? Todo lo que se vaya produciendo, él lo va arrastrando. ¿Y quién me dice dónde se queda toda esa porquería? ¿O dónde creéis que se queda? No, un segundo, que han llamado a la puerta, ¿vale?
El filtro lo puede controlar. Yo estoy aquí. El filtro de aceite, ¿vale? El que haya puesto Iván y Álvaro han acertado, ¿vale? El filtro de la bomba, Jesús, es para cosas muy gordas ya. Pero sobre todo la porquería, las virutitas que va soltando el motor se van quedando en el filtro del aceite. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de los aceites. Los aceites, pues van a ser los lubricantes empleados en el motor, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa dentro de un motor? Que tiene mucha temperatura y mucha presión, ¿vale? Entonces tiene que ser un aceite que aguante todo eso. Entonces lo que tiene que hacer es formar una película de lubricante que se adhiera a la superficie. También tienes una característica importante, que se adhiera bien, que no podemos echar el aceite y que resbale rápidamente hacia abajo, sino que se tiene que quedar ahí impregnada, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una muy importante, mantener la viscosidad en caliente y la suficiente fluidez para facilitar el arranque en frío. Ahora vamos a explicar qué es esto, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí de momento y ahora lo explicamos. El aceite que pase a la cámara de combustión debe quemarse sin dejar residuos en bujías, válvulas, segmentos y en los diésel también, sobre todo, es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Si deja muchos residuos, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se atasca antes? ¿A ver quién me lo puede decir? Venga, si en un diésel el aceite que le echamos no es el adecuado y echa muchos residuos cuando se quema dentro de la cámara de combustión, porque siempre se quema algo de aceite, ¿quién sufre? No, no. Aunque también, pero en menos cantidad. La EGR no es un... Otra cosa, el catalizador, no, otra cosa, Cristian, que es muy famosa ahora, que toda la gente habla de ello. El filtro de partículas, ¿vale? Efectivamente, el filtro de partículas. Ese es el que más sufre, y además sufre muchísimo, y es una pieza muy cara. Con lo cual, a la hora de echarle aceite a un motor que lleva filtro de partículas, hay que echarle su aceite, ¿vale? Seguimos. Otra cualidad del lubricante es que debe de durar, ¿vale? Mantenerse durante largos periodos de tiempo. Eso significa que tiene que aguantarnos dentro del motor, porque si no, antiguamente se cambiaban los aceites cada 5.000 kilómetros y ya era muchísimo, ¿vale? Y hoy en día se están haciendo cambios de aceite cada 20.000, 15.000, según el motor, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar tipos de aceite que nos podemos encontrar en el mercado. El mineral, aunque ya cada vez se usa menos, hay muy pocos motores que llevan este tipo de aceite. Esto que está hecho, se llama mineral, está sacado directamente del petróleo, ¿vale? Por ejemplo, los que me gusta enrear, las motos, las bicis, líquidos de freno minerales, eso significa que está sacado directamente del petróleo, ¿vale? Sintético, en este caso ya no se saca del petróleo, sino que es un proceso químico. Se hace un proceso químico con diferentes elementos y se sacan los elementos que componen el aceite. ¿Qué le pasa a este aceite? Que es más caro, por supuesto, ¿vale? Pero tiene unas cualidades inmejorables, muchísimo mejor que la mineral. Y luego tenemos el semisintético, que en este caso es mezclar el mineral con una parte de sintético. Y en este caso se mejoran las cualidades del mineral. Puede ser válido para ciertos motores y es más barato, ¿vale?
Los aceites no puede, el aceite no se puede echar así como tal en el motor, hay que echar una serie de aditivos para mejorar sus características. Antioxidantes, es decir, que no se estropeen con el tiempo y con las temperaturas. Anticorrosivos, para que no estropeen los materiales dentro del motor. Detergentes, para que vayan limpiando los conductos y las superficies y no se quede la porquería dentro del aceite como estaba el motor del Renault 4, ¿te acuerdas, Jesús? Y dispersante, que evita que el aceite se quede pegado, que también es lo que tenía el motor de Renault 4. A ese motor seguro que le han echado aceites de baja calidad y por eso estaba tan mal estas dos cosas, ¿vale? Sigo. Ahora, acordáis que hemos dejado antes lo de la viscosidad de un lado porque quería explicaroslo, ¿vale? ¿Qué es la viscosidad? Pues la viscosidad es la oposición de un líquido a fluir, ¿vale? No tiene nada que ver con la densidad. No tiene nada que ver. La viscosidad es una cosa y la densidad es otra. Si nosotros echamos un líquido, por ejemplo, agua, en una superficie plana inclinada, se va enseguida hacia abajo, ¿verdad? Si nosotros echamos aceite, tarda más. Si nosotros echamos miel, por ejemplo, tarda muchísimo más, ¿verdad? Entonces, eso es la viscosidad. Lo que pasa es que, claro, que en el motor nos interesa tener una viscosidad concreta en frío, cuando lo arrancamos, y una viscosidad en caliente, que sea lo más estable posible. Porque si, por ejemplo, en caliente está muy bien, a lo mejor en frío no hay quien mueva el aceite, y resulta que el motor no puede engrasar en frío. O si en frío la engrasa muy bien, en caliente luego está como el agua, y pasa por los sitios sin lubricar, ¿vale? Entonces, mirad, un aceite muy viscoso genera una capa muy protectora, pero le cuesta llegar a los puntos de engrase. Y ahora un aceite muy fluido circula bien, pero la película es menos resistente y engrasa menos. La temperatura afecta muchísimo la fluidez. Por ejemplo, la miel, lo que os he dicho antes. Si yo echo la miel en una superficie, si la caliento, la miel fluye, ¿verdad? Súper rápido. En frío se queda pegada mucho, le cuesta mucho fluir, tiene mucha viscosidad, pero en caliente la viscosidad disminuye, ¿vale? Entonces, como en el motor la temperatura van desde 0 o menos a 100 grados, el aceite se tiene que mantener bien de fluidez tanto abajo como arriba, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un aceite de más calidad cuanto más estable es la temperatura, ¿vale? Si a frío y en caliente se comporta más o menos igual, ese aceite es buenísimo.